van a ir exponiendo los invitados un tema y después va a venir una sesión de preguntas para ellos y luego se abrirá un espacio para que todos puedan participar, hacer sus preguntas o comentarios. Muy bien, el doctor Germán es investigador del CIESAS desde hace muchos años y reunió a varios académicos para platicar de un proyecto de Oaxaca. Están aquí algunos de ellos que nos van a platicar sobre sus experiencias. Y sin más, cedo la palabra al doctor Manuel Germán. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo en primer lugar, pues agradezco desde luego pues a la comisión que está también organizada, ¿no?, por la doctora Georgina Rojas, para haber aceptado pues que abriéramos este espacio precisamente pues de las cosas, ¿no?, que hemos estado trabajando. Pues ya también 20 años cumplí de estar aquí en CIESAS. Yo realmente un poco mis inicios fueron en el seminario, pues, de códices con Ceci Rosselli, con Luz María Moar. Y entonces, pues ahí estábamos trabajando un poquito también estas cuestiones de los códices y, bueno, particularmente de los códices mixtecos. También Laura Rodríguez estábamos en ese entonces en ese seminario. Y ya, pues, por cuestiones también ya de la vida, ¿no? Empieza uno inquieto, ¿no? Y de repente a uno le gusta mucho el campo. Ahí yo creo que también tomé algo de Laura, ¿no?, sobre todo en lo que se refiere a la arqueología. Y yo no soy arqueólogo, pero de repente me da esas punzadas. Y la geografía, que también para mí ha sido como una materia importante. No tengo nada de geógrafo y también me apena mucho delante de mis colegas geógrafas de línea dura de geografía física. Pero yo creo que precisamente haber tenido esta oportunidad de, con base en un proyecto que organizamos y obtuvimos a través de Ciencia Básica de CONACYT, pues hubo esta opción, y en la cual entonces nuestros principales objetivos era intentar o tratar de conjuntar diferentes saberes, disciplinas, puntos de vista sobre una región, sobre una serie de lugares en común, de tal manera que con la vista de los geógrafos, a través de su gran experiencia, a través del campo, del análisis del paisaje, de todos los elementos que conforman un marco, digamos, en general regional, como podríamos llamar a la Mixteca, pues hemos tenido muy buenas oportunidades de intercambiar nuestro trabajo. Y desde luego también aquí en CIESAS con la gran colaboración también del maestro Rubén Langlais, que él es experto precisamente en los sistemas de información geográfica, tiene el laboratorio. Bueno, él también ya le tocará su turno para exponer parte del trabajo que tenemos. De tal manera, pues sí, con este paso del tiempo que he realizado en los últimos años, pues fue mi intención visualizar un poco el ámbito territorial, en el cual entonces los códices mixtecos particularmente son parte de ese escenario. Los glifos de nombres de lugares que regularmente forman parte, pues, de la escritura o de la historia de estos lugares, pues reflejan mucho en torno a esos sitios, a esos espacios. Nos hablan de asentamientos, desde luego, unidades políticas, pero también nos hablan de estas dinámicas, ¿no?, específicamente que tiene el territorio. De ahí entonces uno de los enfoques que el proyecto tiene es precisamente ver estas relaciones del territorio entre las sociedades, los grupos y la intercomunicación, desde luego, con su entorno y su ambiente. Desde luego estoy consciente que me he movido, ¿no?, obviamente, de una historiografía tradicional, ¿no?, que tenemos en la Mixteca, todo el estudio sobre los códices relacionados mucho con cierta precisión sobre los documentos en sí. Pero pues sí, para mí me interesó mucho, digamos, abrir esta perspectiva, hacerla completamente interdisciplinaria, para que a través, digamos, de función de diferentes grandes conocimientos, pues podamos entender y comprender muchos de estos cambios que tenemos en las comunidades actuales, pero desde luego también cómo pudo haberse realizado estas transiciones desde la época prehispánica y luego también a través del mundo europeo con la implementación del sistema colonial. Disculpe, mejor no se escuchaba del todo. No hay problema, se puede escuchar perfectamente bien con ambos micrófonos. Ah, perfecto, muy bien, muy bien. Desde luego, entonces, al tratar yo de integrar un poco esta perspectiva diacrónica, pero a través de la formación de sistemas de información geográfica y de muchos de los elementos que conforman la geografía, pues dimos inicio a este proyecto, Sociedad, Gobierno y Territorio, en los señoríos de la Mixteca del siglo XVI al XVIII, desde el año 2011.
de tal manera que desde esa época hasta hoy en día pues se ha logrado esta gran recopilación de datos geográficos, documentales, desde luego históricos y de saberes, digamos, de las comunidades con que también hemos tenido parte de este recorrido. A partir, digamos, y eso será también parte de lo que precisamente mis colegas irán también incursionando, irán narrando sus experiencias, pues se llegó, digamos, a un muy hermoso, desde luego, y realmente muy atractivo proyecto de investigación que se denomina el Geoparque, precisamente allá en Yanguitlán. Y ha sido, pues, digamos, un buen, digamos, en el cual se confluye, pues también las comunidades indígenas, el saber precisamente de la geografía, de la historia y todo lo relacionado para el rescate precisamente de un entorno que aparentemente parecía muy agreste, pero al ver las bondades que tiene el estudio de la geología, de todo el elemento geográfico que hay alrededor, pues se logró la fundación de este gran parque, digamos que es casi de los únicos, ¿no?, que tenemos en México. Pero bueno, eso también ya lo tendrán ellas que en algún momento comentar. De tal manera que este vínculo que tenemos entre el Instituto de Geografía de la UNAM con el Centro de Investigaciones nosotros del CIESAS, pues hemos conformado este grupo en el cual pues hemos dado algunas publicaciones, han salido algunos resultados, y desde luego pues no quiero agotar todo el tiempo que me queda. Ya irán conociendo varios de los que forman parte del grupo, desde luego Oralia Oropesa, Silke Kram, Pilar Fernández, Manuel Figueroa Maín, Norma López Castañeda, Xochitl Ramírez, que no está con nosotros en este momento, pero también forma parte del grupo. Por parte de CIESAS, desde luego, está Rubén Langley, que hemos comentado, Edgar Mendoza, que no está con nosotros, pero también ha participado, y Leberto Martínez también. Él también colaboraba con nosotros en los seminarios que tenemos del proyecto. También exalumnos, desde luego, como Marta Martín Gabaldón, que ella estudió su maestría y doctorado aquí en el CIESAS, un gran digamos, reconocimiento. Ya Marta por sí misma siempre ha brillado. Ahora es investigadora de históricas en la UNAM. También en el caso de Betsabe, ella ahorita está en el Geoparque también trabajando y es alumna de nosotros aquí en los posgrados de CIESAS, de maestría y doctorado. Y también otros investigadores externos que han colaborado con nosotros, como Margarita Menegus, por ejemplo, Mayra Córdoba, de luego ya he citado a la doctora Laura Rodríguez, también está Rodolfo por acá, Rodolfo Salinas, acá se encuentra también. Y arqueólogos que están de alguna forma en Oaxaca, como Leonardo López Zárate, Ismael Vicente Cruz y Carla Tandehue Aguilar. Entonces ven ustedes que pues realmente lo único que hicimos fue tratar de conjuntar muchos otros conocimientos para exponer un poco parte de estos resultados. Entonces, pues Pilar, muchas gracias. Ya, pues muchísimas gracias. Adelante, por favor. Safe. Ajá, te agradezco ¿Estás mucho. tomando bien los Sí, minutos? ya, pues sí, para que todos podamos. Ya no me faltaban dos líneas. Estuvo todo en timing. Muy bien. Ya, pues te agradezco mucho por todos estos antecedentes y realmente así es un equipo multidisciplinario muy valioso que bueno, ya iremos platicando acerca de lo del proyecto y también de recibir sus comentarios. Bueno, entonces la siguiente parte es presentar a todos los académicos que venimos del Instituto de Geografía, de aquí. Empiezo por el doctor Manuel Germán. Él es investigador de tiempo completo en el CIESAS, en la Ciudad de México. Es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Se ha especializado en el análisis de códices y documentos de la Mixteca, así como en la historia prehispánica y colonial de la región. También ha sido profesor de posgrado en el CIESAS y en la UNAM. Ha impartido cursos y seminarios tanto en instituciones mexicanas como en el extranjero y coordinó desde 2011 a 2014 y luego 2016 a 2019 el proyecto del que nos acaba de hablar, con financiamiento del CONACYT. De dicho proyecto se desprenden volúmenes como Configuraciones Territoriales en la Mixteca, publicado aquí en el CIESAS, de 2015 a 2017, y las publicaciones recientes Señoríos Mixtecos y Cartografía Mixteca, editados por el Colegio Mexiquense, que acaba de salir. También entre su bibliografía se encuentran los estudios de los códices Colombino, Yucunama, Muro, Códice Nutati y Códice Vindobonensis.
Este último en coautoría, y el de Jan Whitlam, este último en coautoría con Sebastián von Doesburg y Michel Oydig. Finalmente, el doctor Hermann también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Seguimos con el maestro Rubén Langley Campos, aquí ya tengo a mi izquierda. Él es maestro en Ciencias en Gestión de Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Girona en España. Desde el 99 trabaja aquí en el CIESAS, en la Unidad Pacífico Sur, como responsable del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, y ahí realiza cartografía y elaboración de mapas. Ha participado en investigaciones sobre impactos sociales por proyectos de desarrollo en distintas regiones del país, sobre todo en Oaxaca. Desde el laboratorio realiza, además de las actividades de investigación y docencia, en el ámbito de la antropología aplicada y la cartografía antropológica, actividades de asesoría y consultoría aplicados a diferentes ámbitos, sobre todo en lo que toca a sociedad y medio ambiente. Seguimos con la maestra Oralia Oropesa, quien tengo aquí a mi derecha. Ella es geógrafa, egresada del Colegio de Geografía y de la Facultad de Ciencias, en donde realizó su maestría. Ella trabajó como investigadora durante casi 50 años en el Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía y ha trabajado principalmente en la línea de investigación Geografía de los Riesgos de Desastre y ha colaborado también con grupos multidisciplinarios con diversas instituciones. Ha realizado actividad docente dentro y fuera de la UNAM, y ha dirigido tesis también. Actualmente está trabajando en el Atlas Nacional de México, de gran trascendencia para México. Seguimos con Silke Kram-Heydrich. Ella es bióloga para la Facultad de Ciencias de la UNAM, con un doctorado en agronomía en la Universidad Agrícola Hohenheim-Stuttgart en Alemania. Su principal línea de investigación es en la degradación y contaminación de suelos y sedimentos, y también ha publicado sus resultados en diversos artículos, libros, etcétera, y ha participado en muchos proyectos de investigación sobre la evaluación de impactos generados por las actividades antrópicas y procesos de degradación, así como de las acciones de conservación de suelos. Docente en licenciatura y posgrado de la UNAM, y ha participado también en la formación de recursos humanos. Ya tiene varios años también como cabeza de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA, donde ha realizado un enorme trabajo de conservación, divulgación y formación de recursos humanos. Luego tenemos a el geógrafo José Manuel Figueroa Maén. Él es egresado del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y sus principales áreas de experiencia técnica de investigación y asesoría son geografía física, geomorfología, también cartografía y sistemas de información geográfica. Y por último, tenemos acá a Norma López Castañeda, que es maestra en geografía por la UNAM y actualmente está en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Sus principales líneas de trabajo en el estudio son en el estudio de sistemas de terración agrícola, erosión y difusión de ciencias ambientales. También ha colaborado en proyectos impulsados por diversas instituciones como la UNAM y aquí en CIESAS y la Universidad Estatal de Arizona, entre otros, en donde su área de especialización se ha enfocado en las antiguas terrazas agrícolas de la Mixteca Alta. Bueno, ahora le cedo la palabra a la maestra Oralia Oropesa. Vamos a empezar con la exposición de temas. Ella va a exponer la trascendencia de los estudios que hemos realizado en la Mixteca. Muy buenas tardes. Yo quisiera iniciar destacando la labor del doctor Hermann, porque desde inicio tuvo la visión de crear un grupo integral y así es como hemos venido trabajando ya hace algunos años en la Mixteca Alta. Y bueno, este grupo, como ya dijo, está conformado por historiadores, arqueólogos, biólogos, geógrafos, geomorfólogos, entre otros más.
Entonces, esto nos ha servido a nosotros muchísimo porque hemos aprendido de todos. Entonces, esa visión integradora, pues también nos ha servido para tratar de comprender la complejidad de la Mixteca. O sea, no solo en el ámbito del medio natural, sino también en la parte cultural, histórica. Entonces, eso ha sido un reto muy grande en el cual pues, nos ha gustado mucho participar y desde la primera vez que fuimos a campo nos enamoramos de la región. Bueno, ese es un primer aspecto. Otra experiencia también importante de estos trabajos es, como ya había mencionado el doctor, que gracias a esa visión el territorio de una partecita del territorio de la Mixteca fue considerado como Geoparque Mundial Global de la UNESCO. Entonces, en su momento, el 5 de mayo de 2017 fue cuando se le otorgó esa categoría, siendo uno de los 2 primeros geoparques que existen en el país. Entonces, un geoparque es un territorio que se caracteriza porque tiene una geología muy particular y con este enfoque de los geoparques, o sea, es muy importante el patrimonio geológico, pero no solo eso, sino también otros tipos de patrimonio como el cultural, el histórico, el arqueológico, etcétera. Entonces, lo que se trata de estos territorios es que todos sus proyectos, o sea, tienen un enfoque de desarrollo sostenible o sustentable y que la gente de ahí se motive para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, algo muy importante también que sucedió de esta experiencia de trabajar con el grupo del doctor Manuel Hermann fue que la visión ha cambiado, la visión que se tenía de la Mixteca Alta. Nosotros en muchos escritos encontramos que la Mixteca Alta era un desastre ecológico, una catástrofe ambiental. Pero al nosotros hacer todos estos trabajos de campo, nos dimos cuenta que hay un potencial enorme, enorme para que la misma gente de ahí pueda desarrollar, que de hecho ya lo está haciendo, muchos proyectos para su propio desarrollo, ¿no? Y también ellos mismos han cambiado esa visión y se están apropiando de su territorio y se sienten muy contentos y muy motivados a seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro aspecto. En el ámbito académico, pues también podemos decir que esto ha servido para que no solo se desarrollen proyectos nacionales e internacionales paralelamente, sino también, bueno, hay los estudiantes, cuando llevamos a los estudiantes, porque se ha convertido en un laboratorio viviente, entonces les encanta, les fascina todo lo que ven, que lo explicamos, lo tratamos de explicar de esa manera integradora, de esa manera holística, y entonces dicen, yo quiero realizar mi tesis aquí. Y entonces hay muchos trabajos de licenciatura, de maestría, de doctorado, que se están realizando en diferentes temáticas, pero que todo ha surgido a través de este tipo de proyectos. Y bueno, es básicamente lo que yo quisiera decir de estas experiencias. Muchas gracias, Oralia. Perdón. Ahora vamos a continuar con esta misma tónica, las experiencias a lo largo de los años de trabajo con la doctora Silke Gram. Muchas gracias, Pili, muchas gracias también por la presentación. Yo quiero, como Oralia, empezar pues agradeciéndole a Oralia porque ha sido pues nuestra maestra, mi maestra. Cómo nos integramos con Manuel Hermann, pues fue a través de ella, justo por esta visión que tuvo Oralia es una entusiasta del trabajo de campo y yo creo que esa es una experiencia que tenemos todos
el trabajo de campo es necesario y para cualquiera, no sé, ahorita estamos aquí, digamos, ciencias duras y ciencias blandas, no sé, ¿no? Pero es una equivocación. Y el Instituto de Geografía donde yo trabajo, yo hago cosas de suelo y estoy en el departamento de Geografía Física y así nos ven y así nos evalúan. Pero también hay un departamento de Geografía Social y de Geografía Histórica, de Geografía Histórica. Económica, exactamente, y ahí están los que hacen Geografía Histórica. Como que estamos separados, uno en el piso de arriba, los otros dos en el piso de abajo, aquí también separados, pero mi el libro que se publicó, todos tenemos una visión diferente, no una visión diferente, sino vemos cosas, no sé si la palabra sea diferente, pero sí vamos aportando, y yo creo que esa es mi experiencia, el trabajar con estas mujeres y con Manuel y con Norma y con Arturo Itzel, ¿no? Con los equipos de que si tenemos la apertura y no tenemos el miedo que nos vayan a robar nuestras ideas, yo creo que puede ser así, podemos sumar y lo importante para mí es no solo avanzar como investigadora y ya estoy en el SNI, en el PRIDE y voy a seguir publicando, sino para mí la experiencia ha sido poder aportar al Geoparque Mixteca Alta y sentir que es algo que ha avanzado. En el conversatorio anterior, que llegué tarde, pero alcancé a cachar un poquito, en que hablaban de la importancia de publicar estos códices y de transmitirlos, no sé, y retomarlos. Yo soy de padres alemanes, pero nací en México. Estoy influida por las dos culturas, no hay de otra, así es. Pero estoy orgullosa y estoy consciente de que las dos culturas me aportan algo. Y creo que esa es algo, una experiencia vivida en Mixteca, es como lo que decía Oralia también acerca del desastre ecológico, y un lema sería aprovechar el desastre. Eso es una experiencia que he tenido yo también. Cualquier cosa que sucede, se puede aprovechar el desastre. Aprovechamos la pandemia y la tenemos que aprovechar para sacar cosas buenas. Y en este caso, la experiencia de aprovechar el desastre, de este desastre ecológico, pues es que quedó aflorando una tierra hermosa, ¿no? Con unas formas increíbles, y creo que es lo que podemos decir que aportamos a la región, esa otra forma de ver, más la forma de ver de ellos, esto junto, pues se potencia. Y yo creo que eso es lo que yo puedo ahorita decir acerca de esa experiencia, que conjuntando visiones podemos potenciar cosas, y si tenemos, o sea, si uno, ¿cómo decirlo? Una intención, pues, es aportar para el desarrollo de los pueblos, y yo creo que es recuperar toda esa historia que tienen y que no los hace menos, sino al contrario, los empodera, pero necesitan recuperar esa visión de lo que tienen, creo yo. Entonces, Ya, muchas gracias, Silke. Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia muy enriquecedora, y escucharlas, de verdad, pues me hace recordar todas nuestras experiencias. Y otra vez, gracias, Manuel, por esta invitación. Bueno, vamos a seguirle con el siguiente tema, que son los retos de la cartografía, con José Manuel Figueroa Maeng. Gracias. Gracias, Pili. Y bueno, siguiendo con la tónica, no podemos romper ese hilo conductor. Pues agradezco a las maestras con la invitación
y sobre todo a Manuel Hermann, que tuvo, como ha comentado, la visión de formar este grupo transdisciplinario. Cuando nos abocamos a esta invitación de hacer el libro, pues vino esta parte que a mí se me hizo muy sugestiva y muy provocadora, que era la cartografía. Y no estamos tan alejados cuando estamos con los colegas de aquí del CIESAS, cuando hablamos de cartografía, porque vemos los códices y finalmente eso es una cartografía. Son imágenes. Los mapas son imágenes. Si me piden a mí una definición de cartografía, y para no extender el tiempo, diría que la cartografía es arte, técnica y ciencia. Lo mismo que hacían los antiguos, expresar de manera artística con una serie de técnicas y usando su intelecto para tratar de representar el territorio en el que vivían, con todas sus problemáticas. Entonces no estamos tan alejados del pasado con el futuro. Y entonces hay muchos puntos que quisiera hablar al respecto, pero resumiendo estos puntos, yo creo que las partes más importantes en el que se resume el libro sería cuando empezamos los seminarios con Manuel Hermann, el acercamiento con la gente. Esa es una parte fundamental, el dialogar con las personas, porque es expresar la experiencia de ellos y ahora el reto, cómo lo vamos a representar en un mapa. En el escrito, como quiera que sea, bueno, pues ya tiene sus perímetros, pero la cartografía lleva a otro contexto. Y la cartografía participativa también fue un acercamiento muy enriquecedor, porque la gente tiene una visión, una cosmovisión de su territorio. Nosotros pues estamos más influenciados tal vez por la técnica o la modernidad, por decirlo de alguna manera, y entonces había que juntar estas dos cosmovisiones. Yo creo que allí era parte del inicio del reto. El trabajo de campo, desde luego, es fundamental. Quienes digan que todo se hace en gabinete, yo creo que caen en un error, y yo siempre resumo con esta frase: el mapa no es el territorio. Entonces tenemos que ir al territorio, tenemos que conocer, palpar, oler la tierra, entender la problemática del campesino, comprender por qué está ocurriendo esto en este contexto. Y entonces esto fue lo que alimentó el hacer este texto y esta cartografía. No me quiero extender mucho porque he compartido en este tema de la cartografía con el colega, con Rubén. Y bueno, simplemente diré que el uso de los mapas, cuando uno ve el libro, por ahí surge una pregunta: bueno, ¿es un libro o es un atlas? Porque es una gran cantidad de mapas los que empezamos a hacer dentro del libro. Bueno, simplemente diré que los atlas, pues es un libro. Entonces, lo dejaré a juicio de ustedes, de que evalúen, pues es un atlas, es un libro, quedó en un híbrido. Lo que puedo decir es que fue un intento de representar una realidad de la Mixteca a través de un equipo transdisciplinario y que, bueno, creo que cumplimos los objetivos y fuimos más allá de lo que nos habíamos propuesto. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros, que normalmente siempre esto ocurre en los grandes proyectos, dos grandes cartógrafos, Ana Itzel y Arturo Vilchis. Yo no pude haber hecho esto solo y bueno, fue una colaboración siempre constante con los autores, de estar modificando el mapa, de estar dialogando con ellos. Entonces es toda una labor titánica el hacer mapas. No quiere decir que sea más valioso que un libro, yo lo pongo a la par. Y le cedo la palabra a Manuel. Bueno, no sé si va a continuar esta. Sí, bueno, pues cambiamos de bueno, siguiendo con la misma tónica, Gracias. con el mismo tema, este se titula Mirando el interior, también desde alrededor, generando cartografías, con Rubén. Gracias. No se me ocurría cómo explicar lo que me pedía Manuel. Yo sentía que estaba medio loco, dije yo, no, ¿qué quiere Manuel, no? Me presenta un territorio que yo conozco muy bien desde hace más de 40 años, más casi 50 años. Caminando, lo he recorrido caminando. Todo el territorio que abarca
toda la Mixteca Oriental y la Mixteca Central, trabajando con campesinos, con la gente, tierras de cultivo, algunos de esos ganaderos mixtecos que son ganaderos muy extraños porque tienen 2 chivos y una vaca y nada más, ¿no? En ese contexto, de pronto Manuel me invita a participar. Ya habíamos platicado contigo, Cecilia, alguna vez de unos datos que me pedías sobre el Cerro del Perro, ahí en la Mixteca, si había algo en la Mije, y tuve un acercamiento más todavía a esa región, ¿no? De la región de los Peñoles. Y Manuel me presenta la parte de Tilantongo y Mitlatongo, que yo no, ahí esa parte sí no la conocía. Pero bueno, mi imaginación, cuando Manuel me dice y me presenta el mapa de Yanguitlán, me dice, mira, me dice, aquí hay varios pueblos, está Nochistlán, Yanguitlán, y estamos buscando me dice, Molcachitepec. Y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo le hacemos para buscarlo? No sé, dice, pues hay distancias, ¿no? De Nochistlán a Yanguitlán. Entonces, lo primero que hago es saco el mapa de INEGI, lo extiendo y saco mi regla y mido, pero no daba, ¿no? Las características. Entonces, en esa búsqueda de Molcachitepec, lo único que se me ocurrió es agarrar, este es el imaginario, cuando yo hago un mapa, cuando hacemos mapas, agarro una sábana y la extiendo sobre un territorio. Si yo mido el territorio en distancias en un formato plano, me va a dar un kilómetro, ¿sí? Pero si hay montañas en el medio, ya no es el kilómetro. Entonces la sábana tiene las medidas, yo agarro la sábana, la extiendo y empieza a mostrarme las montañas. Es decir, genero modelos tridimensionales, modelos de altitud, modelos con análisis espacial. Y eso fue lo que hice. Entonces saqué las distancias y dije, aquí debería estar, según el mapa que estábamos leyendo. ¿Sí? Está Huauclilla a tal distancia, Nochistlán, pero no estaba. Porque, bueno, quién sabe dónde estaba. Ahí nos tienes buscando, fuimos con otros amigos, conocidos, la gente del pueblo, los pueblos, y fuimos viendo esto que ahora que son esas terrazas, sobre barrancas, lo que le llama la gente, allá le llaman, ¿cómo le dicen? Los camellones le dicen, ¿no? Que son los lavabordos que se le conocen técnicamente hoy. Es decir, fuimos viendo, ¿sí? Seguimos avanzando y nos acercamos más hacia la parte de Teozacualco, que es como un hoyo hacia adentro, ¿sí? Rodeado de unas montañas de 3,000 metros. De un lado tenemos todo lo que es la parte de Chalcatongo, centradas por el Río Grande, que se cruza en un cañón. Fuimos caminando, recorriendo, y yo esas partes sí ya las conocía. Entonces empezamos a caminar, yo voy platicando con las gentes, vamos comentando, y Manuel, junto con Betsabe, con Marta, yo veía que ellos, cuando llegábamos a un lugar, yo les decía, miren qué bonito está el clima, ¿no? Y ellas iban viendo el suelo, o sea, no quitaban los ojos del suelo, ¿no? Y entonces ya Manuel me dijo, es que son tepalcateras. Era impresionante, ¿no? Cada quien en los fondos, yo platicando con el señor, oiga, ¿y aquí cómo le hacen? No, pues es que tenemos que sembrar 4 almudes y para toda la familia. Entonces ahí me tienen echando cuentas, ¿no? 4 almudes son 15 hectáreas, tantos kilos de semilla, tanta producción, ¿y eso comen? ¿Eso comen? Les preguntaba yo. Me decía, pues sí, no nos queda de otra. Híjole. Entonces, ¿cómo mapeo eso? ¿Cómo voy a mapear esa parte? Una cosa es tener las bases de datos que me ofrece, no sé, cualquier institución, y en esa búsqueda de datos, allí no cabían. No cabían allí. No era posible tener datos institucionales y tener yo que sacar mi propia información. Y en ese sentido, bueno, de pronto nos encontramos con un mecanismo de cultivos
que en mi opinión son cultivos, ¿no? Toda la zona de los pretiles, ¿no? Y las casas de ahorita los vamos a ver gentiles. unas imágenes. Eso lo platicaba ahorita Manuel. Y fue impresionante. Esa era la solución de la forma de vida que yo alcanzaba a abstraerme. Y por eso al título, cuando ya trabajamos el libro, le puse abstracciones cartográficas, porque me tuve que flotar. ¿Sí? Tuve que flotar, porque si no, no era posible. Entonces, por eso miro desde alrededor, pero cuando estoy adentro. Como último elemento, cuando va uno caminando con las gentes de las comunidades, de los pueblos, con la carta en la mano para buscar lo que se tenga que buscar o hacer lo que se tenga que hacer, la carta la solemos orientar al norte, ¿sí? Y entonces ahí está uno, yo estaba con los señores, miren cómo está. Y el señor, por más que le buscaba la carta, no la hallaba. Y yo le decía, mire, es que aquí está el río, aquí está el pueblo. Y hasta que el señor agarró la carta y la agarró. Así es. ¿Sí? Es decir, le dio la vuelta porque pues él lo que tiene de referencia es la montaña. O tiene el río, o la barranca, o algo, ¿no? Eso me lleva después a meterme con la cuestión de los lienzos, de estos famosos documentos de Amoltepec y Teozacualco, que ya luego les platico. Ahí le paro ahorita. Continúa la historia. No, muy interesante, nos dejaste picados. Gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Los sistemas agrícolas milenarios con Norma López Castañeda. Es el que sigue. Pero ahorita primero el tuyo. Bien, de la nada me puse nerviosa y necesito decirlo un poco para exorcizarlo. Entonces les adelanto, estoy un poquito nerviosa. La primera vez que participo en un conversatorio y me parece pues muy nuevo y muy interesante, porque el reto no es como venir y aventarles un tema, sino generar una conversación. Y para eso hay que poner atención de manera muy muy atenta, valga la redundancia. Ya, entonces, pues, justo lo que mencionaban hace unos momentos acerca de este trabajo interdisciplinario, específicamente en la Mixteca Alta, bueno, ha sido bastante enriquecedor y también un reto de manera personal, porque ha involucrado no solamente como trabajar con personas que son como de otras disciplinas dentro de la geografía, sino también fuera de la geografía, ¿no? Entonces, como platicar, hacernos entender y tratar de comprender lo que los otros están diciendo es un ejercicio siempre, es un reto, ¿no? Entonces, a mí, pues bueno, yo me he dedicado un poco al estudio de las prácticas agrícolas en esta zona. Y hace un momento, por ahí mencionaba la doctora Sil, que es sobre los colores de la Mixteca y cómo el proyecto de Geoparque ha buscado de alguna manera como convertir una derrota en victoria al decir que el desastre ecológico no solamente es un desastre, sino, pues bueno, ¿cómo le podemos dar un poquito la vuelta a eso? Y si algunas personas ven en ese paisaje un sitio completamente erosionado, pues bueno, algunos otros dirán que es una oportunidad para enseñar otros temas. En este caso, ¿qué onda con la geografía física? ¿Qué onda con la erosión? ¿Y cuál es la historia de ese lugar? ¿No? Ahí surge un poquito una oportunidad. Entonces, pues sí, evidentemente es un espacio sumamente erosionado. Nadie puede negar que los suelos están degradados. Y sin embargo, encontramos prácticas agrícolas en esta zona de muy, muy larga data y muy, muy larga extensión, ¿no? Entonces, lo que también mencionaba el profesor Rubén acerca de que había ganaderos atípicos en la región, pues también podríamos decir un poco que hay agricultores atípicos, ¿no? Porque no se tienen, como esos espacios extensos, esas grandes planicies
no son comunes en la Mixteca Alta, entonces hay que aprovechar el territorio de otra manera. Y esa otra manera son, por ejemplo, solo por mencionar los ejemplos, seguramente hay muchísimos más, los afamados lamabordos, digamos desde el punto de vista académico, también conocidos como camillones o joyas, ¿no? Que son una forma de agricultura, de terrazas agrícolas. Y luego por el otro lado también tenemos los pretiles, que más adelante Manuel nos va a hablar un poquito de estas estructuras, ¿no? Entonces, les decía yo que son prácticas agrícolas milenarias, pero bueno, pues eso siguen vigentes, evidentemente, y ahí nos encontrábamos en un taller para construir uno de estos lamabordos, y bueno, es una manera muy buena de explicarles qué es un lamabordo. Seguramente muchos ya saben qué es, pero para los que no, pues voy a decir sencillamente, pero en realidad es un trabajal, y ese día lo descubrí, la construcción, levantamiento de un muro de rocas en el fondo de una barranca para retener pues todos los suelos, ¿no? Y los sedimentos, para finalmente poder ahí hacer agricultura y aprovechar la humedad del suelo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, esa es la génesis de un lamabordo. Más adelante les voy a presentar, estos son unos diagramitas medios chafas de mi tesis de maestría, porque pues yo no soy arqueóloga. Los arqueólogos avientan unos dibujos preciosos, pero para eso me dio la capacidad de diseño, y aquí está, ¿no? O sea, este es la barranca, este es el muro, y aquí en mi ejercicio de abstracciones, que estaba roto por la erosión, porque si bien se siguen construyendo lamabordos, muchos de ellos ya están abandonados, ¿no? Entonces, bueno, pues también en la interdisciplina, transdisciplina, dialogando con otras personas más habilidosas en los temas de sistemas de información geográfica y percepción remota, por ahí se generaron muchos vuelos con drones, pues para ver de cerquitas, bueno, digamos, pues sí, desde la vista que el dron nos da, cómo se ven estos sistemas, ¿no? Entonces, en la fotografía, bueno, ya la cambié, pero ustedes pueden observar claramente que esta es una superficie con características distintas a lo que hay a los lados, ¿no? Estos son lamabordos, aquí tenemos uno, otro y otro más, ¿no? Y como pueden ustedes ver, o sea, el único suelo que hay en este espacio es el que se encuentra dentro de estas terrazas. Fuera de eso, tenemos ahí como la roca aflorando directamente. Y es precisamente en este espacio y con esta estrategia que se desarrolla la agricultura, ¿no? Estos, desafortunadamente, están abandonados, y podemos verlo en la fotografía, ya se empiezan a romper esos muros, ¿no? Pues nada más otra foto para el contexto de más lamabordos, también en los que ya está operando los procesos erosivos por el abandono. Y bueno, nada más como para mencionarles como parte de los estudios que yo hice en la maestría, y que también va un poquito de la mano con lo que mencionaba Manuel acerca de que la cartografía los mapas son, habías mencionado, un arte, una técnica y una ciencia, ¿no? Bueno, pues estos me quedaron más o menos artísticos, ya les mostraré otros que se quedaron al nivel de técnica, pero bueno, es, un esfuerzo que se hizo en su momento de cartografiar este tipo de terrazas y de caracterizarlas, ¿no? Ver qué hay adentro, cómo eran esos suelos. En otro momento podría yo platicarles qué fue lo que encontré, pero fueron cosas muy, muy interesantes, ¿no? Además de que son fueron una estrategia productiva muy importante, en la actualidad pues también funcionan como un archivo, ¿no? Que nos dicen muchísimas más cosas. Y ya me voy a ir rápido, pero adelantándome un poco a lo que Manuel nos va a mencionar, pues se acaba de publicar este libro, específicamente ese capítulo, en el que me tocó colaborar con pues arqueólogos, antropólogos, y parte de los retos que hice en esto de colaborar en la transdisciplina es como el diálogo, no solamente hacernos entender, sino a la hora de sentarnos a escribir el texto, que salga algo bonito, ¿no? Porque yo me di cuenta...
Sí, la foto está preciosa. Pero el texto fue un reto, ¿no? Porque desde las ciencias sociales se tiene un estilo muchísimo más rico en narrativa, ¿no? Y de repente cuando estás como un poco constreñido por el método científico salen cosas sumamente yermas, pero muy descriptivas. Entonces, ahí tuvimos un reto y no sé qué también se solventó. Pero bueno, esto es como parte de lo que hicimos en el proyecto de Llano de las Avispas. Ya pues les paso esas fotos de manera rápida y lo que les decía, ¿no? Que en esta parte no llegamos al arte de la cartografía, nos quedamos en la técnica, pero pues muchos esfuerzos se hicieron para cuantificar cuántas terrazas habían, porque si vemos en la fotografía de acá, pues se ve que son muchas, pero ¿qué tanto es mucho? Pues hicieron algunas exploraciones desde los sistemas de información geográfica para decir qué tanto, ¿no? Entonces yo me quedo con esta última diapositiva, que pues en función de los trabajos que hice, yo calculé que en ese espacio había alrededor en distancia lineal, más de 6,000 kilómetros de pretiles construidos. Y nada más para darles un dato para comparar, la frontera de México con los Estados Unidos mide aproximadamente 3,000. Entonces, pues es el doble, ¿no? De estructuras construidas. Entonces, están abandonadas. Entonces, a medias, ¿no? A medias, pero vaya, como algo que mencionaran ahí que se ve en un códice y es muy importante. Bueno, yo dije, ese no es mi área, yo me voy a poner a cuantificar. A ver, ¿qué podemos decir? Y eso es algo que les puedo adelantar, ¿no? Que hay muchas estructuras. Y pues ya. Ya, muchas gracias, Norma. Pues para continuar con el tema que acabas de introducir, ahora les presento el tema de Manuel. Sitios arqueológicos en la Mixteca Alta, el caso de Llano de las Avispas. Pues ahí le voy a pedir a Norma que me vaya pasando la transparencia, por favor. Sí. Un momento, es que no sé si... A ver. Dejar de compartir. Otra vez. Sí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Pues sí, pareciera que de repente está todo demasiado disperso, ¿verdad? Pareciera que de repente cada quien va por su lado en vez de que lo hayamos hecho en conjunto. Pero sí, hay muchas cosas en conjunto que hicimos todos los que estamos aquí. Y definitivamente yo pienso que mucho surge a partir precisamente, por favor, la siguiente, Norma, de qué es lo que tenemos en los códices. Esto es dos páginas del códice Nuttall abierto, ¿no? Y bueno, parte de la pregunta, ¿cómo vivieron precisamente estas sociedades y cuáles eran sus principales medios, ¿no?, de producción? ¿Qué sustentaba toda esta organización política, religiosa compleja? ¿Y cómo es que llegamos a tener estos documentos? Y para la Mixteca particularmente es interesante porque debido a esta naturaleza tan montañosa que caracteriza, digamos, no solamente a Mixteca, realmente a todo Oaxaca y algunas otras partes de México, pero particularmente aquí, la complejidad de la comunicación de todo el entorno que lleva. Todavía no, porque son las sorpresas que les tengo, todavía no me lo adelanten. Todavía no. Pueden regresarle. Es que les ganó en el... Es que están aquí. Sí, es que como lo tienen que pasar a que se vea. ¿Ah, sí? Sí, se estaba viendo nada más aquí y tenía que ponerlo en... No se estaba viendo ahorita en la... Perdón. Pero ya está. Gracias. Entonces ahora sí, donde estábamos en la imagen donde nos quedamos. Y bueno, entonces para comentarles, debido precisamente a estas características que tiene la Mixteca tan difíciles, sobre todo en lo que se refiere a la altitud en la que muchas de las cadenas montañosas y donde se encuentran en muchos pueblos hasta hoy en día, que es prácticamente a veces casi imposible, ¿verdad?, llegar a ellas. Hay afortunadamente mucho camino de terracería que se ha abierto, pero todavía hace 50 años para acaso, llegar a Tilantongo era una proeza, tenía que llegar a caballo. Él mismo lo relata, o sea, para llegar a Tilantongo hace 50 años todavía era tan difícil que solamente podía utilizar a gente, ahora sí, literalmente, que le cargara sus cosas y él llegar a caballo. Hasta que con el tiempo ya fueron adaptándose vehículos para poder solventar esas dificultades de las barrancas que él ya conoce.
conocen, y escasas llanuras, escasos valles, y pues definitivamente eso es, digamos, parte de lo que caracteriza a la Mixteca. Entonces, este sistema, digamos, de las terrazas, de los damabordos, pues fue una genialidad realmente agrícola hidráulica que crearon los propios mixtecos. Creo que no hay otras, o de repente puede ver que hay algunas otras perdidas en el Estado de México, pero realmente no de las dimensiones que tenemos aquí, y de la antigüedad también arqueológica que ya se ha logrado un poquito trabajar al respecto. Lo que tenemos de manera pictórica es curioso, o sea, el enfoque que tienen los códices es mucho hacia la genealogía, hacia lo político, pero no tenemos representaciones en los códices de un coyuche, de un amabordo, no existen nada. ¿Cómo es posible que, siendo la principal base de producción de ellos, agrícola, pues no se hayan fijado en esas cosas, ¿no? Para ellos estaban muy, muy entusiasmados con los linajes, con los matrimonios, con las conquistas de Ocho Venado, qué padre, ¿verdad? Pero nada hay en estos sistemas agrícolas hidráulicos que es ya de llamar la atención. Salvo quizá una posible representación se encuentra en el mapa de Tozacualco. Hoy sí le podemos dar a lo mejor con la presentación trazoncita. Ajá, para ver si lo podemos ver en grande. Podemos ver más amplia todavía la imagen, si la agrandamos. Acá sí, hay que agrandarlo. No, es que no pican acá en presentación, se desconecta. ¿En serio? Sí, por eso no lo dejaron ahí. Ok, bueno, ni modo. Entonces nos subimos donde estamos, sí, dos más. Ahí por lo menos, ahí vamos a ver rápidamente lo que es ya mapa que había ahorita mencionado Rubén. El mapa de Tozacualco tiene características interesantes, como ven, este aspecto circular. La parte genealógica es lo bien conocido, todo lo que se encuentra en la izquierda, pero la parte geográfica, que esa es la que pues realmente no se conoce mucho, no se ha hecho realmente una cartografía moderna sobre Tozacualco, que sea el próximo proyecto que voy a aprovechar para involucrar de una vez al equipo, que vamos a seguir trabajando ahí. Pero la parte que a mí me interesa y donde trabajaron precisamente todos los investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, desde luego con José Manuel, fue la cartografía de Tilantongo, porque Tozacualco queda justamente en la parte sur de Tilantongo, es una porción fronteriza. Y desde luego ya tenemos afortunadamente esta cartografía de Tilantongo detallada, que está publicada aquí en Ciesas, con una muy detallada información hidrológica, geomorfológica, geológica, ambiental, desde luego, incluso también sobre los diferentes tipos de suelos, los climas, y eso nos ayuda muy bien a ubicar ahora sí el piso exactamente en donde nos ubicamos. En otra diapositiva que tenemos un poquito abajo, donde es un detalle, ese es el mapa original, el otro realmente es una reproducción. En esta esquina fue donde nos hemos concentrado un poquito en trabajar, que es la frontera justamente con Tilantongo. Digamos, hacia la izquierda es del norte y hacia la derecha es el sur. Pero ahí hay dos glifos que llamaron poderosamente mi atención, y es la que sigue, gracias Norma. Y ahí solamente a través, si no vamos al campo, no hubiéramos podido jamás encontrar qué es esto. O sea, realmente durante muchísimo tiempo era un gran enigma. ¿Qué es lo que hay abajo, digamos, de esta imagen, donde tenemos ahí a un personaje, digamos, con un gorrito azul, grandes, enormes colmillos, también tiene una vestimenta azul, y ven ustedes una gran cantidad así como de... Es una cosa laberíntica, ¿verdad? Verdaderamente, como si hubieran sido grecas, a lo mejor, las típicas grecas que conocemos, que decoran los palacios de Mitla o algo así, ¿no? Un poco lo que nos imaginábamos. Y del lado derecho, un glifo completamente ya híbrido, una columna, que obviamente ya muestra una influencia, es clara, ¿no? Colonial, con la cabeza de un pájaro, ¿no? Bueno, esto era una cosa muy extraña, muy complicada. Ahora sí podemos pasar al siguiente, Norma, por favor. Rápidamente nos ubicamos aquí en la Mixteca Alta. Aquí se encuentra entonces el pueblo de Tozacualco y Tilantongo. Esa es la parte que ahorita estamos buscando. En la siguiente, pues, si me haces favor, Norma, ahí está Tilantongo. Justamente esta es la región. Aquí son una serie de sitios que en Tilantongo afortunadamente han aparecido. Es una zona compleja, llena de sitios arqueológicos muy interesante. Esto es ahorita donde nos vamos a centrar. Y yendo a visitar, en la siguiente, por favor, yendo a visitar precisamente el espacio, nos encontramos con una comunidad que se llama Yodondaca, Llano de las Avispas. Así es, digamos, el nombre que los pobladores tienen por ese lugar, con particularidades especiales. Y en la siguiente, por favor, ya me voy a ir más rápido. Empezamos a observar esta serie de estructuras tan interesantes
digamos, este sitio había sido un poco reportado al principio del siglo XX por Stephen Whittington. Él había hecho un pequeño recorrido también con la intención de identificar varios sitios arqueológicos con base también en el mapa de Tozacualco y hace, digamos, una somera descripción de este lugar. Pero Whittington no alcanzó a darse cuenta, digamos, de la extensión del sitio. Y como particularidad empezamos a observar esta serie de pequeñas construcciones que la gente le llama casas de gentiles. Ese es el término que ellos usan, como si hubieran sido casas habitación. Y ellos decían, bueno, es que los habitantes de ahí son todos pequeñitos, son gente chiquita. Y ellos tienen un muy interesante mito de origen sobre los pobladores de toda esa parte, que en algún momento, que en otra ocasión lo platicaremos, le llaman los gentiles. Pero entonces ellos las tenían como casas de gentiles y decían, bueno, pues entonces ellos vivían allí, esos eran sus lugares, digamos, en los que vivían, pero a un lado, digamos, en la siguiente, que ya es la fotografía que hemos estado ya viendo en varias ocasiones. Esto fue gracias a dos cosas. El magnífico dron que tiene Rubén ya para poder elevar todo esto, porque uno cuando está ahí está en la maleza que es imposible poderlo ver. Y ahí una cosa que nos ayudó mucho fue un incendio. Se incendió que son normales en la Mixteca, sobre todo en época de secas. Ahí siempre hay constantes. Aprovechando el desastre. Y aprovechando el desastre, se limpió formidablemente todo el terreno. Fue maravilloso. Y fue maravilloso por fin poder tener esas imágenes en las cuales podemos ver ese tipo de construcción, digamos, como dijo bien Norma, son una serie de muros, estos no son de tan alta, digamos, amplitud, llegan alrededor de medio metro, más o menos en promedio. Cada uno parece funcionar con precisamente muros de retención, y cada uno de esos, que es la parte del medio, es donde podríamos suponer que ahí es donde se realizaba toda el sistema agrícola realmente. ¿Qué es lo que sembraban aquí? Pues solamente a través, digamos, de un análisis del suelo se podría quizá identificar, ¿no? Posiblemente cuál era entonces el beneficio y la productividad de esas cosas. Pero bueno, ya siguiendo en la siguiente, ver la extensión. Ahí vean ustedes a manera nada más de escala la camioneta que llevamos, que es la que maneja perfectamente también Rubén, y ven ustedes toda la cantidad. Entonces, aquí obviamente fueron tronchados por hacer el camino, ¿no? Pero eso obviamente no existía, aquí estaba todo corrido. Y entonces, más elementos de detalle, como en la siguiente también, podemos ver formas complejas, ¿no? Realmente laberínticas, que a veces nos llegaba muchas veces a extrañar el empleo. Y eso se va dando de una manera descendente, porque estamos en una colina un poquito empinada. El asentamiento moderno y el antiguo se encontraban un poco más arriba, pero va en declive y se va extendiendo, pues no solamente donde está el asentamiento de las construcciones que acabamos de ver, sino llega a cubrir otras lomas y otras también pequeñas barrancas, y se extiende y se extiende y se extiende. De tal manera, por eso el dato de Norma, de tratar de medir la longitud que tiene cada uno de estas, pues pretiles, ellos les llaman, pues da esta barbaridad de extensión, ¿no? Tremenda. De ahí entonces poder un poquito identificar, ahora ya avanzando más, esta posible manera en que ellos están precisamente representando el sitio. Obviamente cuando se hace el mapa de Tozacualco ya ese lugar estaba abandonado. Incluso ya desde el posclásico ya estaba abandonado ese lugar. Lo decimos un poco porque mucho del material que se ha localizado es como de posclásico temprano. Ahí después ya le preguntaré a Laura de algunos que por ahí que recopilamos. Espero que no haya, ya no está la institución INA aquí, ¿verdad? Porque si no va a ahorcarme por andar recogiendo palgates porque está prohibido. Qué bueno que ya se fue el funcionario. Entonces, por eso... Ahí sí le voy a preguntar a Laura para que me ayude a identificar el material. Me parece que es posclásico temprano, pero ya desde luego lo sabrá mejor. También Mariana, que era la arqueóloga, me podrá echar un ojito, por favor. Y pensamos que seguramente ya estaba abandonado, digamos, este lugar, pero quedó ahí, quedó congelado y desde luego de gran importancia, porque todo lo que vemos alrededor de ese mundo, ese círculo, son los linderos de Tozacualco, de la manera en como ellos más o menos están fijando el territorio de ese enorme y gigantesco señorío. Y algo interesante es ¿qué es esta representación? Parecería un señor de la tierra, uno de estos ñu, pero por la característica azul me hace pensar, y por el tipo de gorrito, que es el señor de la lluvia. Y luego, casualmente, en una de las agencias ahí cercanas de Tozacualco, en la siguiente, ahora sí,
vimos que tienen unas imágenes que ellos rescataron de haber remodelado una iglesia, y vamos encontrando muy bonitas estas imágenes del dios de la lluvia. Es indudable, si es un Tlaloc, tiene los típicos elementos iconográficos, y ahí en la Mixteca sí usan un tipo gorrito, como está en el mapa de Tozacualco. Entonces con eso ya nos da un poquito más de certeza que era un lugar dedicado al dios de la lluvia, indudablemente, o el nombre original estaba relacionado al dios de la lluvia. O le llaman llano de las avispas. ¿Por qué razón? Porque hay unas pequeñísimas insectitos, que son unas avispitas negras, que también de manera muy curiosa e interesante hacen canales y sus tipo, digamos, hormiguero, por decirlo, porque ahí sí desconozco el término, hacen galerías debajo de la tierra. Entonces ellos, todos estos avispitas pequeñitas, excavan y tienen una complejísima red también debajo del nido digamos, de hormiguero donde ellas viven. Y ya de repente salen las avispitas y ahí las vemos por todos lados. Y por eso le llaman ellos Yodondaka, llano de las avispas. Y ya para terminar, porque creo que ya me extendí muchísimo, nos vamos a nada más 2 más. Porque si me pasa que me empieza a fascinar todo esto, todo esto que vamos encontrando. Sí, ¿verdad? Pasamos también rápido a la siguiente, porque hemos identificado otros de los lugares. Y de manera, ¿por qué explicar que este elemento que tenemos aquí daría el nombre entonces de este lugar? Porque sucede que en el vocabulario de Alvarado, pasamos a la siguiente, por favor, Norma, ahí tenemos parte del vocabulario que se utilizaría, a ver si se pudiera, ahí está. Como ya vimos que los mixtecos actualmente le siguen llamando Yodo Tindaka, Yodo quiere decir llano, valle, y Tendaka, utilizando precisamente la facilidad del idioma mixteco que es entre tonal, utilizan muchas veces el mismo término para diferentes significados. Uno es precisamente Tendaka, que se refiere el Alvarado de 1593, avispa de la tierra o abeja, que se cría debajo de la tierra, así es como lo menciona Alvarado. Pero también Ndaka quiere decir columna, y también lo utiliza Alvarado. Entonces este elemento me parece que está usándose como glifo para referir precisamente al lugar. Y luego el ti, sabemos en mixteco que es una construcción especial, es un clasificador semántico, que es en este caso ti, ave, y da pájaro, por eso a lo mejor están poniendo la cabeza del ave para dar precisamente la construcción del glifo. Eso me daría cierta, digamos, certeza. Exactamente, muchas gracias, de que efectivamente se está representando el nombre, digamos que ya incluso en el siglo XVI existía para ese lugar, Tindaka. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Quién sabe? Algo relacionado al dios de la lluvia. Pero de acuerdo al análisis que hacemos del glifo y todo lo que les acabo de explicar, llegamos un poco a esa conclusión. Y eso sería prácticamente la única imagen posible que tenemos de estos pretiles. Bueno, ahora sí ya me trataré más tiempo, creo que fue el doble o tres. Yo creo que ya después de esto vamos a tener aquí ya las preguntas. No, pero fue muy enriquecedor, de verdad. Muchas gracias. Perdón. Sí, muy interesante. Perdón. Bueno, pues vamos a seguir con la sección de preguntas. Ajá. Seguimos contigo. Ay, bueno. Ajá. ¿Podrías ahondar en cuáles son los alcances de este proyecto en la Mixteca Alta? Pues gracias. Pues digamos, de lo que me tocaré como la siguiente pregunta también, de cómo se conformó todo el equipo multidisciplinario, pues han sido situaciones que realmente que nos han conectado de manera, pues, a veces aleatorias, o a veces también el entorno aquí obviamente académico de CIESA nos ayudó mucho para que se conformara. Aquí sí, digamos, fue todo mucho gracias a Dulce, que es una alumna que compartimos, Dulce Vences, una alumna que compartimos, la maestra Aurelia y yo, y ella fue encargada del laboratorio de sistemas de información geográfico de aquí decías que está aquí arribita, aquí están también, como lo tiene Rubén, en Oaxaca, hay uno también aquí, y ella estaba trabajando en el laboratorio. Entonces, fue, digamos, al momento yo de visitar el laboratorio y también pedirle mapas, oye, ayúdame, no sé qué, porque obviamente yo no puedo hacerlo, eso sí, no es habilidad que tenga yo, nada. Entonces Dulce, sí, se interesó mucho. Y cuando empezaba yo a planear un poquito el proyecto precisamente de CONACYT, ella me dice, oye, pues te voy a presentar con la maestra Auralia, porque a ella le gusta, está encantada, ella precisamente trabaja aspectos relacionados con la tierra, con la geología, yo creo que nos puede ayudar. Ella estaba haciendo su tesis precisamente sobre el Tajín, también otro sitio arqueológico que tiene dificultades muy, muy graves, es lo contrario, en Tilantongo y en la Mixteca y en general es la sequía, pero en Veracruz es la lluvia. Es tal cantidad que ha deteriorado el sitio del Tajín tremendamente.
Entonces ella hizo ya una serie de trabajos que ya en algún momento le tocará a ella, y así fue como empezó esa conexión. Y a partir de ahí empezó todo el tejido que acabamos de comentar. Y eso es parte precisamente de los alcances que ha tenido el proyecto. Poco a poquito se fueron sumando más, fuimos invitando más personas, más gente. Rubén se nos juntó también, accedió muy amablemente, es un gran conocedor, como ya saben ustedes, de Oaxaca en general, de la Sierra Norte, y a pie. Y eso nos abrió un camino fundamental para poder visitarlo. Entonces, sí, digamos, ha sido parte, digamos, de esa experiencia que hemos tenido para el proyecto. Ya, muchas gracias, Manuel. Bueno, y siguiendo con esto que acabas de mencionar, preguntarle tanto a Rubén como a Silke, ¿qué nuevos proyectos han surgido a partir del proyecto original? ¿Yo primero? Sí, porque yo de aquí ya me voy a participar y luego me tengo que retirar porque... Sí, tienes que ir ahí en avión. Sí, tengo el avión y no quiero perderlo. No, por eso no. Bueno, pues rápido, ya lo hemos ido hablando. Finalmente, más que surgido, han sido como paralelos, ¿no? De estar trabajando en la Mixteca Alta coincidió con poder colaborar con ustedes, ¿no? Que de por sí íbamos para allá, entonces nos juntamos y así fueron surgiendo cosas. Sí, yo creo que el proyecto más importante para mí, que para mí me ha dado mucho, es el declarar el Geoparque como Geoparque Mundial UNESCO e ir entendiendo cada vez más cómo es el geoparque, tanto desde la parte física, biológica, pero también social. Y quiero aprovechar uno de los proyectos que salió, te lo quiero regalar. Ya lo abrí por la emoción de mostrártelo, pero este es un memorama, un juego de memorama que surgió de otro proyecto que denominamos Colores de la Tierra, y es aprovechar todos los colores del geoparque para explicar sobre procesos geológicos, geomorfológicos, biológicos, pero también incluimos una parte cultural más pequeña, pero también está ahí, y entonces se combina, ¿no? Entonces sí, la geología de la zona no se conoce, es tan complejo como ya lo dijo Oralia, que hay una necesidad de trabajar con detalle, hemos miles de tesis, ¿no? Ahorita la última ha sido sobre los residuos o la basura, ¿no? Ahorita no está Selene aquí, pero es entender qué sucede con la basura. Sí es en los municipios del geoparque, pero creo que es un tema... ¿Dónde se ubica? Abarca los municipios de Santo Domingo, Yanguitlán, y como que todos alrededor, son 9 municipios, ¿no? Soyaltepec, Añañe, que es una agencia, Tonaltepec, ¿no? Entonces es en esa zona. Digamos que Yanguitlán es la parte donde están las oficinas del geoparque, y de ahí son... Abarcan lugares poblados. Sí, abarcan lugares poblados, de eso se trata. Que no está poblado en la Mixteca. Está poblado en la Mixteca. Ahí yo creo que Oralia puede complementar. Sí, es que es un concepto diferente al de área natural protegida. Entonces, el geoparque es una característica que la población debe vivir ahí y debe desarrollar todas sus actividades dentro, y también promover los geoparques tienen 3 principios básicos, que es la geoeducación, o sea, enfocado a las ciencias de la tierra, la geoeducación, sí, ¿no? Creo que repetí, el geoturismo, ¿sí? Y geoconservación. Y la geoconservación. Entonces, la gente tiene que trabajar en esos, con esos enfoques, y pues se han rescatado muchísimas actividades a través de talleres, seminarios, y por ejemplo, hay una zona donde hay producen cerámica que es única de la Mixteca Alta, y además cada pieza es única por el proceso que llevan para elaborarla. Entonces, la misma gente ya está tan motivada que creó un pequeño museo, la casa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la casa de algo,
Y entonces, De la tierra. La Casa de la Tierra, justamente. Y entonces ahí están promoviendo sus productos artesanales y pues están muy contentos porque prácticamente estaban abandonados, nadie los visitaba y pues no sabían que eso existía, ¿no? Entre otros miles de cosas. Ajá, y nada más para complementar, y también me recordé por los figuras que tú mostrabas que tienen en la iglesia las personas, ¿no? Y entonces, caminando y hablando con la gente y con los guías del Geoparque, los guías son personas de la comunidad que saben un montón y que fueron aprendiendo un poco los conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Y entonces, así hablando de, pues, tal vez fósiles, yo tengo unos en mi casa, y así aparecieron huesos de mamut, fósiles de no sé qué, e inclusive estos libros de música, ¿no? Una historia de que unos guías fueron, eso sí lo promovimos desde el proyecto, de que los guías de Tiltepec, pues fueron a Xoyaltepec, y ahí se mostraron unos libros de música que acababan de restaurar. Y el que iba ahí dice, ay, nosotros también tenemos una caja de esas, no sé dónde, húmeda. En ese entonces iba Ronald Sports. Sí. ¿Cómo? O sea, no terminamos ahí a ver esos libros. Resultaron que eran libros antiguos, importantes, que tenían una caja de cartón arrumbada. Y bueno, para mí es nuevamente estas experiencias y lo que ha dejado el rescatar eso, pero dejárselos. Lo registras. Ajá, y la gente empieza a retomar y a Proteger y a proteger y a reconocer y yo creo que a empoderarse de esa región nuevamente, ¿no? Y a amar la tierra desde otro punto de vista, ¿no? Eso me ha gustado porque también nos han enseñado a amar la tierra a nosotros. Tienen todos estos rituales, no sé si se les puede decir así, de que antes de sembrar agradecen, o inclusive antes de entrar, nos decía una de las primeras que trabajaba ahí con Carmen, si no agradecemos antes de entrar a caminar aquí, nos vamos a caer o nos va a pasar algo, y entonces eso es algo que aquí los de la ciudad tenemos que volver a reconocer y agradecer lo que existe, Por eso. lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya, perdón, te dejo toda la palabra a ti. Gracias. Pero si me la dejas así, yo me alargo de 2 horas platicando. No, adelante. Por eso queremos que ustedes dos platiquen. No, es que ya me dejaron en la duda. Bueno, estaba yo una vez del lado de Yosondúa. Fuimos a ver una zona de plantas endémicas para esa región, porque, bueno, hay en otros lugares, ¿no? Había unas cícadas, patas de elefante, que solamente salen un pedacito del tramo de Yosondúa que mira del lado de Yolotepec. Y enfrente veíamos una montaña, que a mí me llamó la atención, eran como 3 dedos así. Y dije, ay, qué bonita está esa montaña, ¿cómo se llama? Pues es el Cerro de las 3 Cabezas. Viéndolo desde Yosondúa. Si yo estoy desde Sindigui o Teozacualco, no se ve, ¿sí? Solamente desde ahí. Y entonces me doy cuenta que en realidad estoy parado viendo el Cerro de las 3 Cabezas que está junto a Yutanino y que está dibujado en el mapa de Teozacualco. ¿Sí? Es ahí. Y entonces, bueno, rápidamente una compañera que nos acompañaba es de ahí, sus parientes son de ahí, y una asistente que tiene Salomón, que bueno, yo le presenté a una jovencita, también es de ahí. Y entonces rápidamente hice los contactos y ahí voy para Yutanino. Sí. Ya en Yutanino platicamos y sí, el Cerro de las 3 Cabezas y esto y otro, y me doy cuenta de los elementos del mapa de Teozacualco que se corresponden a los símbolos. Y le habla a Manuel, le digo, oye Manuel, y me dice, pues hay que organizar para ir. Y que se nos cruza la famosa pandemia. Entonces tuvimos que suspenderlo, ¿no? Pero yo me emocioné muchísimo y me puse a escribir un poquito y está publicado en el Ichan.
Sí, publiqué, ahí se los encargo, búsquenlo. Se llama De 7 Piedras al Llano de Flores, porque es el tramo del mapa de Teozacualco que va de las 7 Piedras Yuxia hasta el Llano de Flores, que en realidad es Amoltepec. Entonces, bueno, hice la descripción y decidí seguir yendo. No coincidió solamente con ir, sino que, como les decía, la gente, yo conozco la región, rápidamente la gente durante pandemia me localizó, la gente de Amoltepec, y todo el tramo, 2 años de pandemia, me la pasé yendo a Amoltepec. Un poco complicado porque son medio bravos, y con sus vecinos se llevan así un poquito pesados. Ahí tienen por ahí las noticias. Pero la gente de los 3, 4 pueblos que colindan con Amoltepec, yo los conozco también, y entonces me llevaban de un lado para otro, yo sin ningún problema. Eso me fue llevando a acercarme al trabajo ya con el lienzo de Teozacualco, y como lo conozco me di cuenta que las montañas que están dibujadas en Teozacualco son tal cual son, ¿sí? Así. Como las miran, claro, alguien se sentó y las dibujó con esa experiencia que les platiqué de agarrar la carta topográfica y no verla así, sino dependiendo de dónde estoy. Claro. Entonces, depende de dónde estoy, dibujo lo que veo, ¿sí? Y de esa manera se va trabajando. Yo creo que con eso es lo que vamos a trabajar en el futuro, Manuel. El futuro, pues ahora nos va a tocar ir para allá. Y me encontré con ya la última parte, que es, porque la pregunta es hacia dónde vas, y en dónde estoy. Estoy trabajando lo de Amoltepec. Entonces, bueno, me acerqué con, creo que es Julio, tu tesis. Francisco, ¿de quién es Francisco? Tu tesis. Y me encontré con su tesis, la puse a revisar. Y me emocioné. Entonces, igual aproveché tiempos de pandemia y trabajos que tengo en el Istmo y en la costa, y a revisar y a ir a Amoltepec, con toda la gente de Amoltepec. Me llevaron por aquí, por allá, por acá, y hasta ahí se los dejo porque voy a presentarlo en el Congreso de Geografía. A lo mejor nos vamos a ver. Entre el 24 y 27 de octubre voy a presentar el mapa de Amoltepec en un análisis que yo hago sobre los glifos de todo el contorno, porque lo he recorrido. ¿Sacaste fotitos? Sí, todo. Tengo fotografías, tengo las reuniones con la gente, pláticas, sitios, y algunas percepciones en que yo opino como el que dibujó el mapa. ¿Por qué lo hizo como lo hizo? Hay un atrás, hay un enfrente, hay un entorno donde digo esto es mío, esto no es mío, y bueno, ¿sí? Eso es lo que voy a presentar después. Entonces yo ahí se los publicaré después, se los voy a platicar. Me tengo que retirar, porque tengo el vuelo, me lo ajustaron demasiado. Pero me despido de todos ustedes. Sí, muchas gracias, Rubén. Gracias. Antes de que te vayas, me gustaría invitarte a que nos presentaras eso en nuestro seminario. Yo luego te escribo a ver si aceptas. El mapa. Sí, lo que me decías tú. ¿Códices, de códices. Sí, claro, por supuesto, sí. Preséntala ya primero, donde tienes ya. Tienes acá y nos presentas. Ok, bueno, entonces les encargo que lean lo el que hice de 7 Piedras al Llano de Flores. Ok. Está en el ICHAN, sí. Claro que sí. Vale. La palabra, no sé si es que tenemos una mano levantada desde hace rato. A ver. No sé si Tere. la pregunta es hacia Rubén, y como Rubén se va, no lo sé. A ver. Tere Rojas. No sé. Tere, ¿quieres hacer tu intervención? No se oye. Espera, momento. Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Quería preguntar, bueno, yo tuve la fortuna de estar antes de la creación del parque, creo que con alguno de ustedes, en Yanguitlán, cuando estaba también el doctor Sports por ahí. Así que pues qué bueno que ya se logró y que están trabajando pues otros aspectos también como la agricultura. A eso quiero llegar, preguntarle a Manuel y a Norma si existe el nombre en mixteco contemporáneo de estos muros tan increíbles esa es la primera pregunta. Y si
entiendo que no es la llamada lama a bordo, sino es otro tipo. Si tienen el registro de una palabra en mixteco. Luego, si tienen idea de, espérenme tantito. Si tienen idea de cuándo se abandonaron, porque sí son extrañas, ¿no? No las había yo visto. Y luego, si ya han publicado este material o cuándo piensan publicarlo. Y lo comento también, lo pregunto porque estamos con los geógrafos y algunos historiadores de la ENES Morelia planeando hacer un libro general del que carecemos sobre las terrazas en México desde las épocas antiguas hasta la época contemporánea, porque en realidad hay muchísima literatura, pero muy poco así ya reunido en un libro más accesible. Entonces, esas son las cosas que quería yo plantearles y a ver si me pueden responder, por favor. Manuel y Norman. Sí, Norma, tú primero, por favor. Tú. Buenas tardes, doctora Teresa. Yo aquí me declaro. Este es un momento muy bonito para mí porque yo leí muchos de sus trabajos. Entonces es así como conociendo a un rockstar. Entonces, una rockstar, entonces me siento como en ese momento. Claro. Respecto al nombre en mixteco, el significado es serpiente de piedra y no logro recordar cómo es el nombre en mixteco. Por aquí mis colegas me pueden apoyar. Coyu. Entonces es lo que nos mencionan que es el nombre que se le daba en mixteco a este tipo de terrazas. Lo del abandono es una historia bastante compleja porque, pues, o sea, como que la reconstrucción histórica de este abandono apunta a que es a partir de la conquista que estos sistemas, digamos, que entran en declive, ¿no? Sin embargo, y que es a partir de ese momento que se empiezan como a abandonar y erosionar. Sin embargo, la historia es muchísimo más compleja, ¿no? Porque ha habido como abandono y reutilización. Entonces, como que creo que es una tarea pendiente establecer como una cronología de esta actividad en la zona, ¿no? Y precisamente porque, cubren un área muy, muy grande, y también esto en términos ecológicos tiene un impacto, ¿no? Es decir, desde hace miles de años la gente ha construido este tipo de estructuras y ha conservado, digamos, el suelo en un ecosistema en el que la erosión es un proceso importante, ¿no? Necesitas gente para mantener estos sistemas, para trabajarlos, para mantenerlos, y no solamente, digamos, como que este abandono posterior a la conquista, digamos, relacionado con el despoblamiento de la Mixteca, sino también como la historia demográfica de la Mixteca misma está relacionada con estos momentos de utilización y abandono de este tipo de terrazas. Y bueno, en cuanto a las publicaciones, yo ya nada más puedo hablar de mi tesis. Se ha publicado muchísimas cosas y han publicado muchas cosas, digamos, como desde un punto más agroecológico, el grupo que existe en Oaxaca, en la UAET. Un profesor, Quetzalcóatl Orozco, él ha publicado como muchas cosas desde el punto de vista agroecológico de estas terrazas. Y bueno, lo que yo hice pues se quedó ahí en una tesis de maestría. Y no sé si quieres abonar algo más. Creo que otro de las preguntas de Tere era con respecto en concreto a lo que mostré, ¿verdad? Lo que mostramos, Rubén y Norma, así, ¿verdad? Ajá. Sí. Arqueológicamente no se ha hecho ninguna excavación, o sea, no hay propiamente... No se tiene idea. No se tiene. Como comenté al principio, Whittington solamente hizo algunos informes que están ahí en el archivo, pero son muy pocos. Él, digamos, solamente da como posibilidades que pudieran ser el de posclásico temprano,
Eso en cuanto a, digamos, a la ingeniería, ¿no? Y lo que sí es claro, ¿no? La tal cantidad de mano de obra que se necesitó para poder levantar eso, ¿no? Piedras, ¿de dónde las sacan? Sí, simplemente ya la imagen que nos mostró Norma para ese muro que está, digamos, vamos a decir que es chico, ¿cuánta gente estaba allí? ¿Y cuánto tiempo entonces se llevó en hacer todo este sistema constructivo? Es complejísimo. Suponemos que, y bueno, ahí es donde entra en contradicción con estos también, entra también siempre en contradicción con estos modelos, obviamente, que fue un gran Estado el que ordenó que se hiciera todo eso, pero alrededor no tenemos nada más que el señorío de Tilantongo, pero Tilantongo solamente empezó en el posclásico, ya realmente, ya tardío, Pero ya como señorío. Habitado, ¿no? ¿Mandé? Ya estaba habitado. Ya estaba habitado Tilantongo desde preclásico, ya estaba en Montenegro, pero el auge de los códices es en posclásico tardío. Yo sé, pero a lo mejor esto venía un poco antes, ahí estaba habitado ya. ¿Quién sabe? No sabemos, no sabemos nada. O sea, realmente yo ahí sí con la arqueología yo no me atrevería a decirlo, porque hasta que no se haga una excavación, se recopile mucho mayor material, se pueda, digamos, dar una temporalidad a todo el asentamiento, pero es una cosa Hay que atraer a algún arqueólogo o varios arqueólogos. Aquí ya tenemos, aquí hay dos, aquí están dos, aquí hay dos. ¿Quiénes son? Está Mariana Ávila, desde luego, y Laura Rodríguez Cano. Es que no, sí. Como Tengo una pregunta. No presentaron, gracias. Tengo una pregunta. Pregunta. ¿Se puede? Sí, Soy Teresier. Bueno, pues hay muchas felicidades, fascinante todo lo que han expuesto, me encanta la perspectiva interdisciplinaria y todo este abordaje desde temas tan fundantes, históricos, hasta lo contemporáneo, ¿no? Y el trabajo también que hace Rubén Langlais, me parece fascinante el uso de los sistemas de información geográfica para esto. Pero mi pregunta tiene más que ver con si el trabajo que han hecho ha llegado también a la parte de la Mixteca guerrerense. Si han hecho también trabajo ahí, o si tiene que ver lo que están explicando para entender estas sociedades, si tuvo que ver con algún tipo de migración o de plano eran, digamos, son parte de un espacio, ¿no? Similar. Entonces, si no ha habido nada de interacción. Bueno, lo digo porque como yo trabajo en la parte mixteca, pero de Guerrero, aunque no hago este tipo de estudios, pues me surgió mucho la duda. No hemos incursionado para Guerrero, digamos, con esa metodología que estamos ahorita aplicando aquí en la Alta, no lo hemos hecho para Guerrero, pero la doctora Laura Rodríguez, ella sí ha estado trabajando un poquito en Guerrero, también junto con Rodolfo. El proyecto fue más... Se necesita un micrófono, se necesita red, no escucha nada de lo que se... Pero enciéndalo. Hay un botón. O sea, aunque el proyecto manual que se centraba cuando me invita al proyecto, pues yo trabajo en la Mixteca Baja, pero aunque es Guerrero, Puebla y solo la de Oaxaca, lo que propuse para Manuel, para el proyecto fue sobre todo el área de San Juan Bautista, Xochitepec, que es Oaxaca. Entonces, en realidad, pues no se ha ido hacia Guerrero. Está interesante. Creo que les resultó también geomorfológicamente interesante el área de Xochitepec, creo que ocasionó varias cosas. Sí, claro. No, ahí hay un capítulo que ya por cuestiones editoriales ya no ocupo, pero ahí está todo el trabajo ya que hicieron ellos de cartografía de Xochitepec, está con la misma disposición de geomorfología, de los paisajes, de las latitudes. Todo está, pero ya no ocupo, ya editorialmente ya iba a salir más caro. pero está ese trabajo, lo tienen ellas. Hablando ahí está. Hablando de los costos, señor que estaba diciendo que tiene posibilidad. Sí, por favor, si alguien tiene alguna pregunta sobre Sí, adelante, por favor. El botón. Un botón. De abajo que estaba aquí. ¿Eso? ¿O abajo? Si no habla bien fuerte. Bueno, pues nada, muchas felicidades, la verdad es que
fascinante. Yo tengo tres preguntas. Una es si, creo que esto tal vez a lo mejor ya lo resolviste tú, Manuel, en un artículo, pero no lo quiero preguntar para ahorita que estamos aquí. Si la ubicación del grifo con las que propones, que son las becas que representarían esta infraestructura, coincide con la ubicación. O sea, si es manera de referenciar, sí. ¿no? O sea, si coincidiría con la ubicación de donde está representado en el mapa, a la ubicación. Bien. La primera. La segunda es, si el texto que acompaña el mapa de la relación geográfica no dice absolutamente nada. No menciona nada de eso, no. Y la tercera pregunta es si el material con el que están hechos los muros de costa sería local, o sea, si tienen alguna idea de si lo prepararon o a lo mejor es de la misma ladera del cerro. Es un poco la pregunta. Eso es muy interesante, Mariana, porque es roca caliza. Realmente todo lo que tanto las casitas que vimos como todos los muritos son de laja. Es un sistema de laja que están empleando para construirlo. No tienen ningún cementante. Y eso me llama también la atención. Solamente son una forma de acomodamiento lo que hacen en estas casitas que parecen iglús, que obviamente no son habitacionales de ninguna manera. Pero están asociadas, digamos, a pequeños patios, eso sí, un poquito amplios, y sí están asociadas a algunas habitaciones, pero son pocos los casos. Hay muchísimas, pero es más bien como pura roca caliza, no es lo que realmente está preponderando ahí. Y bueno, debido a toda esa extensión, hasta el momento no hemos localizado ningún yacimiento de dónde pudo haber venido. Pero yo creo que es mucho de la típica de Endeque, ¿no? Que es la característica que tenemos de esta piedra ahí en la Mixteca Alta. Y por eso yo creo que es la que están empleando para traérsela. Pero obviamente sí necesitaban, digamos, todo una fuerza de mano de obra bastante compleja para poder ponerse a hacer todo ello. Y desafortunadamente no hay referencias, digamos, en concreto, más que solamente como nombre de pretiles, y eso desde el siglo XIX. Ya Manuel Martínez Gracida habla de esos, habla ya de Yodondaca, y ya en documentación colonial se conoce como Yodondaca. O sea, sí he localizado menciones del sitio desde el siglo XVIII. Sobre todo en lo que se refiere a las famosas composiciones de tierras, que son estas, políticas, ¿no? Que se hicieron de dotar de tierras a las comunidades. Ahí se menciona también de Yodondaca, pero no describen nada en particular sobre el asentamiento. Solo Martínez Gracida un poquito lo hace en sus cuadros sinópticos y ya lo llaman los pretiles o las trincheras, así también es el nombre de Yodotindaca. Así es como lo conocen. Es que recuerden que en los códices... Es que hay una persona... disculpe. Quiere hacer una... Ok, así, acá. Sí, se llama Flora Salazar. Sí. Flora. Sí, le voy a dar ahorita. Sí, bueno, mientras se comunica, adelante, por favor. Tiene que estar en verde. Bueno, a mí muchas gracias por preguntar, que es un tema fascinante también. De hecho, una pregunta que a lo mejor si platico la respuesta, Manuel, de esa idea de ver los originales, hay muchos pegostes, bueno, son muchos pegostes. Exacto, no sé si son agregados, está curioso eso. Pero más quería enfocar la pregunta hacia la geografía, la cartografía participativa, de la que mencionaron. No sé si ahondaron mucho en ello, sobre todo en la delimitación de los espacios. Sabemos en la antropología esta idea de los espacios habitados, los no habitados, los que habitan una entidad sagrada, los cruces de caminos, esos lugares que son de culto, los que son más de terror o de miedo, de no acercarse. No sé si todo eso lo mapearon también en esto que hice. Gracias. Bueno, yo voy a contestar una parte y la segunda parte se la doy le doy la palabra a Itzel. En realidad, esta cartografía participativa estuvo orientada a la determinación de peligros o amenazas, tanto de origen natural como antrópica, que hay en la zona, ¿no? Como una primera parte. Y sí fue muy enriquecedor este proceso porque también los lugareños tienen otra visión de cuáles son los desastres que son más importantes para ellos o cuáles son las amenazas, ¿no? Entonces, quien
desarrolló esta temática, pues es Itzel, entonces le doy la palabra para si quiere agregar alguna Sí, cosa adelante, importante por de favor. todo este proceso, ¿no? Sobre todo el trabajo con la comunidad, o sea que realmente fue muy participativa, desde niños, personas, adultos mayores que estaban muy interesados, que en un principio estaban muy tímidos para participar, después se abrieron y se interesaron y fue un proceso muy interesante, pero estuvo más bien enfocado en este momento a ese aspecto. Sí, como comenta la maestra, fue enfocado más al aspecto de peligros y se abarcó tanto naturales, socionaturales, también socioambientales. Y en ese sentido, en la elaboración ya de la cartografía participativa, resultó también muy interesante que quienes participaron, como menciono, fueron adultos mayores, niños, agricultores, profesores, profesoras, y cómo reconocen su espacio. Se trabajó con una imagen de satélite como base, y también un poco lo que mencionaba también el profesor Langley sobre cómo reconocían su espacio, cómo identificaban ellos los cerros, los ríos, sus casas, donde cultivan, y todo también, pues, la cuestión de cómo les afectaba una granizada, una lluvia, una helada. Y lo interesante, pues, fue eso, ¿no? Que justo sí reconocían sus espacios, y a partir de ello, pues, ellos iban cartografiando, iban dibujando los símbolos, y pues fue también un trabajo, fue parte de mi trabajo de tesis de maestría, pues también ahí está un poco de lo que se hizo con cartografía participativa. Sí, sí. Sí, ¿alguna otra pregunta? Hay ahí en el... Adelante, por favor. Déjame ver si... Ok, para que me oigan allá. Bueno, ok. Entonces yo todavía tengo un poco la duda. Aquí trabajamos cosas, ¿no? Entonces, todos estos estudios te sirven para localizar topónimos. O sea, todo esto es para ubicar los lugares. Sí, aparte de eso, sí, desde luego. Bueno, sí, por eso te pregunto, porque hay estudios de tierras, en fin, muchas cosas, y entonces, pero ya aplicadas a los documentos, ahora hay un problema, por ejemplo, en el Bindo, donde vienen así en zigzag los nombres de lugares, y cómo hacerle para saber cuáles son, dónde están. Bueno, nos faltan conocer muchos, ¿no? Y entonces servirán. Sí, claro. Precisamente también otra de las motivaciones, pues, que nos llevó a invitar a todos y empezar a trabajar, empezó por los topónimos. Dije, bueno, ¿qué otra forma le vamos a hacer para tratar de identificar los lugares, no? Y es algo que, guiándonos a través de muchas veces de relaciones geográficas, las famosas composiciones de tierras que también Laura ha analizado, y entre todo ese entreveramiento hay menciones de repente de pueblos viejos, de asentamientos completamente abandonados, y eso es lo que llama la atención al momento ya de trasladarse al campo, y muchas veces luego los pobladores mismos son los mejores conocedores, y ellos mismos iban diciendo, pues acá hay este sitio, acá este sitio también, que también obviamente Laura, Rodolfo y Mariana lo han constatado. Entonces, conjuntando ya toda la información, llegan nuevos lugares, nuevas propuestas de topónimos, nuevas posibilidades de entender, digamos, cómo estaba esa dinámica territorial, ¿no? De los señoríos, cómo pudieron haberse aliado unos y después separado otros, cómo se conformaban. Sí, definitivamente sí es parte, digamos. Ok, nada más para que me quede claro, porque ya las genealogías ya las escribiste, están buenísimos. O sea, Manuel se sabe quién se casó con quién, no tanto. cuándo, qué hijo tuvieron, con quién se casaron, cuándo clonaron, se casó con otra. No. Y es como una novela, porque además viene de acá y allá y bueno, se los cuentas, ¿no? ¿O no? Es fantástico.
Entonces ahora vas sobre el territorio para saber dónde está. Ahí se emparejas con Lauris y anda tras los topónimos. Sí, claro. Claro. ¿Hay otra pregunta, por favor? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo primero quiero felicitarlas por este trabajo tan impresionante, muy rico y muy interesante, porque lo que nos deja ver es la potencia del mundo indígena prehispánico, ¿no? O sea, estos cultivos en el cerro, esa cantidad de terrazas, ¿no? Lo que yo conozco como terrazas, pues bueno, es un reflejo de un poderío que organizó a una gran cantidad de gente. Entonces realmente es impresionante, ¿no? Yo realmente me encantó su presentación. Y por otro lado quería preguntar, estas construcciones, estas pequeñas construcciones que nos mostraron, ¿son habitaciones? ¿Podrían ser almacenes? Porque Sí, realmente mucho hemos hablado de la producción agrícola y hasta donde tengo entendido no hemos encontrado almacenes, ¿no? Entonces esto me pareció fascinante en ese sentido de que sea la posibilidad, porque según entendí hay varios distribuidos en el territorio. Entonces eso está fascinante. Sí, no sé si quiere también comentar ahorita Norma algo, pero sí era algo que hemos cocinado un poco, no nos atrevemos a decirlo abiertamente porque no tenemos ninguna prueba. Porque es curioso, porque son muy pequeñitas. Una vez hay que entrar a gatas, obviamente, no hay otra forma más que así, en cuclillas. Y ya una vez que uno se pone de pie, el techo llega inmediatamente aquí, ¿no? A la cabeza. O sea, ya no es posible nada, es muy pequeño. La gente actualmente durante algún tiempo lo utilizaban para tejer, usaban precisamente para sombrero. Utilizaban para tejido de palmas. Lo que hay, cuando uno se mete dentro de las casas de gentiles, ve todo el resto de la palma. Entonces lo utilizaba la gente ya en tiempos recientes especialmente para eso, porque como está el calor, lo usan para eso. Para mantener la humedad. Pero la humedad. Pero efectivamente, en la época prehispánica pudieron haber servido quizá a lo mejor pues, como trojes, como pozos de almacenamiento, porque precisamente están asociados a un lado de muchas de las laberínticas pretiles o de esas terrazas que pudieron haber funcionado de esa manera. Más o menos ya tenemos un punteo de algunas principales y lo tenemos publicado en el libro más recientito que está calientito, que salió apenas ahorita por el Colegio Mexiquense de Cartografía, y viene el capítulo precisamente ya con lo que hemos presentado un poquito aquí entre Norma y yo, y con todo el trabajo que desarrollaron de todos los colegas de geografía. Entonces está ya más o menos integrado así y se complementa con lo de los volúmenes que hemos publicado aquí en Ciencias. Ahí está lo de Tilantongo también, pero sí andamos por ahí, pero sí necesitaríamos tomar análisis de los suelos, hacer como ya excavación. Ese sí es un proyecto en forma arqueológica, en forma que pues yo soy incapaz de realizarlo, y yo no sé nada y no me atrevo a esas cosas. Eso sí tienen que ser arqueólogos que lo hagan, y obviamente apoyándose en todo lo que es la biología, la geomorfología, lo que trabaja Norma sobre las técnicas constructivas, el suelo, suelos también, que Norma ha hecho también algunos análisis de suelo para determinar, porque los pobladores preguntan, bueno, ¿y toda esta tierra todavía nos puede servir? ¿Todavía podemos sembrar algo aquí? Porque en muy pocos todavía los llegan a reutilizar, muy poquitos. Entonces sí se nos aproximó, ¿te acuerdas ahí donde estábamos en Llano de Avispas? Que nos preguntaba que si era posible saber si ellos pueden cultivar algo allí. Entonces, pues bueno, eso todavía estará porque para que aprovechen ellos un poco, porque no tienen espacio realmente donde cultivar, ¿no? Es obvio que por eso se hizo. Decide la palabra. Es que no he acabado. Perdón, es que yo quería preguntarles, nosotros cuando trabajamos con estos códices que aparecen clasificados como mapas, siempre decimos que no son mapas, porque sí traen topónimos, a veces traen algo de vegetación, pero traen una historia, una genealogía, por ejemplo, ¿no? O una historia, en el caso del mapa Quinaxin, una serie de eventos históricos. Entonces decimos, es que no es un mapa, es un códice. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Es incorrecto llamarles mapa? ¿O es correcto llamarles... Manuel, no sé si quieres palabra antes. No, yo estaba hablando. Sí, es que estaba terminando. Contesto brevemente. Laura. Breve, porque entonces contestaría, digo, no es lo correcto con otra pregunta, pero entonces yo me atrevería a decir,
los códices son una representación gráfica de un SIG, porque los códices nos están hablando de cultura, de arte, de religión, de costumbres, de lo que comían, de los conflictos religiosos, militares, etc. Sí. Ahí hay información. Sí. Y un sistema de información es justamente eso. Cuidado, y esto es para los jóvenes, siempre asociamos a SIG. Voy a hacer mi mapa bonito. No, los SIGs no son para hacer mapas, son para hacer análisis. Tienen un módulo, una sección que nos ayuda a hacer mapas, pero no es el último del SIG. Entonces, con toda esta, me surgió ahorita la inquietud. Los códices realmente nos están hablando del pasado, de un sistema de información que ya se manejaba. Claro, no había una tecnología como la que la conocemos y la única manera era de manera gráfica. Qué interesante. Nosotros estamos tratando de hacer un análisis de manera gráfica, no muy alejada como lo hacían en el pasado. Por eso me atrevo a plantearlo así. No sé si respondí. Sí, y claro. Algo que me llamaba mucho la atención. En los libros, esto quiero no ahondar, en los libros, sobre todo anglosajones, mencionan mucho la palabra mapping, y sabemos que la parte final es mapeando o cartografiando. Sí, claro. Pero está mal usado porque no viene del anglosajón, viene del latín. Map, con doble P, quiere decir lienzo. Qué interesante, estos son lienzos. Nosotros también hacemos lienzos, pero son digitales. Sí. Entonces, concluyendo, es creo que la primera vez en donde estamos mostrando información, sí de manera gráfica, pero atrás de todo esto hay un SIG, porque toda esta información la capturamos, fuimos al campo, la retrabajamos, la información de INEGI, pero también va parte de nuestra, de la investigación de todos los colegas, de todos nosotros. Entonces, allí está la información. Contrariamente al códice o al lienzo, pues allí nada más lo veo y lo interpreto a través de los escritos. Pero aquí yo puedo, con esta información, migrar a otro SIG o llevármelo a expresar de manera escrita o de manera gráfica, como yo quiera. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Sí, gracias. Ustedes son los que puedan dar la mejor evaluación. Había una pregunta por allá. Ya para no está encendido. No, ya no apareció. Yo. Interesante es una chiquitita después. A ver, pero adelante. Pero adelante, termine ella. Sí. En un momento. Ahorita sí. Algo que está muy interesante es esa pregunta que tenemos, es decir, todas esas construcciones que tienen que ver con la agricultura, cómo pensar la sociedad mixteca, que también hay una discusión ahí. Tanto los mapas que has generado, en donde se localizan sitios arqueológicos, son sitios arqueológicos bastante grandes. ¿No? O sea, siempre se ha dicho que los mixtecos no tenían grandes construcciones, ¿no? Quizá de donde vivían no tenían construcciones. No es cierto, tenemos sitios monumentales y enormes en la alta, en la baja, y ahí sí se necesita pues hacer esfuerzo, ¿no? No sé cómo, también por las políticas y lo que sea. Un proyecto realmente que pueda no solo hacer recorridos de superficie, sino aclarar este tipo de cuestiones, ¿no? De excavaciones como muy, muy precisas que son necesarias hacer en la Mixteca, porque los recorridos, incluso que no son propiamente de arqueólogos, o podríamos decir que no tienen oficialmente un permiso, como lo tendría la arqueología, ¿no? Sino otros proyectos, han localizado ya a partir de los documentos y de los viajeros, pues muchos de los sitios enormes que necesitan investigarse y replantearse qué es lo que está pasando en la Mixteca. O sea, esa configuración territorial de qué sociedad nos está hablando, que cambiaría mucho de lo que creemos que fue la Mixteca, ¿no? Sí. Entonces ahí creo que pues, Mariana, yo, o sea, se debería como unir como fuerza un poco para hacerlo oficial, ¿no? Y que se pueda hacer arqueología realmente. Creo que eso es lo que está faltando en los proyectos. Tenemos mucha información de los códices, de los documentos, y vemos que ahí está el problema de la arqueología y que pues, no se puede levantar palcar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, porque falta ese permiso
Creo que hay un punto que nos mira desde la línea papaya. Sí, cierto, sí. Bueno, yo creo que ¿Les parece si oímos la otra pregunta? la otra pregunta, sí. Y ya ustedes responden. Sí, hay adelante. una solicitud, hay felicitaciones de las personas que están conectadas. Gracias. Y ahí hay una pregunta de Virginia García que le pregunta, perdón, tu nombre, pero pide el nombre de tu tesis, que sí se lo puedes decir. Y también tenemos a Tere Rojas, creo. Un segundo. Chiquitita. Tere Rojas, por favor. Sí, una muy pequeña. Hay aquí en Milpalta ya ven que hay una enorme extensión de terrazas. Eso lo ha trabajado una arqueóloga de Lina que se llama Blanca Paredes. Y hay bueno, yo como trabajé en Xochimilco, que es la zona vecina, también las conozco. Hay unas cuevitas, haz de cuenta, unas casi idénticas a las que ustedes tienen. Sería bueno que las conocieran. Les paso a Manuel, que es el único que tengo el correo, los datos de ella, porque podrían visitarlas para poder hacer una comparación. Ahí les dicen de una forma muy curiosa tecórpitos, que también decían que eran para enanitos, un poco la misma historia. Y están desperdigadas a lo largo de las terrazas y básicamente eran para guarecerse también. O sea, son campesinos, entonces había que tener algún lugar para resguardarse, también me imagino los instrumentos o algunas otras cosas, pero sería muy, muy, muy interesante hacer la comparación con estas casitas o cuevitas. Y también he encontrado unos nichos probablemente para figuras, deidades, etcétera, ¿no? Y entonces yo le paso a Manuel el dato para que las conocieran, ¿no? Y luego sobre una cosa muy pequeñita sobre la organización del trabajo, es decir, todas estas obras, siempre estamos viendo las pirámides y los juegos de pelota, pero bueno, estas son monumentos también impresionantes y bueno, yo he trabajado, como ya saben algunos de ustedes, todo lo que tiene que ver con cómo se organizaba la energía o la fuerza de trabajo en la época prehispánica. O sea, no eran masas de trabajadores así desorganizados, sino por lo menos los conocemos para el posclásico tardío a través de las fuentes. Yo tengo una serie de trabajos también que sería bonito que leyeran porque probablemente era un sistema vigesimal de la mano de obra, por cuadrillas, les decían los españoles, que es lo que permitía el trabajo no solo en las pirámides, sino probablemente para todos estos obras agrícolas, caminos, etc., todo lo que es infraestructura. Es muy posible que existieran por allá también. Hay algunos indicios, pero acá para los altiplanos centrales pues las conocemos porque hay muchas más fuentes, por lo menos, que son el registro de la continuidad de esos sistemas vigesimales y bueno, en fin, ayer platiqué un poco de eso, pero me gustaría las arqueólogas o las gentes que están trabajando esto, que le echaran un ojito, porque eso puede ayudar a imaginar cómo habría sido en esta región, que era finalmente Mesoamérica, ¿no? En fin, eso es lo que a Manuel también le puedo pasar el trabajo último y los otros, pero están en academia, ¿no? En los trabajos si los buscan, sobre el Coatequitl, se llamaba el sistema. El Coatequitl, que es el tequio a nivel ya de señoríos y del poder, de los poderes locales, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Pues entonces, No, si quieren ¿ya? responder y terminamos. ¿Les parece? Creo que Itzel iba no me explico de Acá está. No sé si quieres darme la tesis aquí en el chat. Unas palabras de cierre, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, para cerrar. Para cerrar, pues ya finalmente, pues agradecerles, ¿no? Desde luego que hayan estado con nosotros, hayan permanecido en la exposición y de esa manera, pues continuar, ¿no? Que podamos seguir trabajando y ya, bueno, ya con todo lo que se dio a lo largo de esta sesión, pues ya vimos más oportunidades de seguir trabajando
Y pues bueno, pues seguimos adelante, ya las comprometí, ¿verdad? Para otro proyecto, vamos a seguir con la... Llevamos 6 municipios de la Mixteca, son 101 de Mixteca. Tenemos todavía... Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Pues muchas gracias a todos. Interesante. Gracias.